Bueno, buenas tardes desde Los Ángeles y bienvenido al grupo de estudio de Platón y Teosofía. Esta es la reunión 13, es un lindo número, ¿verdad? 13. Hoy es 28 de febrero del 24 y estamos en el libro sexto de la República de Platón. Ahí estamos estudiando la sección del 498 al 511. B. Espero que esos números les sirvan si hacen referencia a otras traducciones que tengan estos números. Esto es lo que todo el mundo usa para citar a Platón. ¿Estamos de acuerdo? Miren otros libros en inglés, mírenlo en griego, están todos en, todo está de la misma manera. Eso fue hecho hace unos siglos. Y primero quiero saber si pueden leer esto. ¿Se lee? No estás compartiendo, Martín. Oh, por eso no pueden leer, ¿ah? Gracias. Ahora sí. Bien. ¿Pueden leerlo? ¿Se, Sí, se, se puede leer? Sí. sí. Está grande, Sí, suficiente. Chévere. Muchas gracias. Bueno, quedamos en este que está subrayado, en este párrafo que está subrayado. Y lo que quiero repasar es la palabra ambas direcciones. Entonces, está haciendo un bosquejo de un esquema de la organización política. Recuerden para Platón, cada trabajo que uno hace, esto es platónico, hay que primero visualizar lo ideal. ¿Estamos? Si se va a hacer algo, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuál es la forma ideal? Para eso hay que ser como un logos. El logo es aquel que contemplando los de Chohan en la doctrina secreta, contemplando la idea, ideación cósmica, manifiestan el universo. Entonces nosotros, en este momento, estudiando esta parte de Platón, si queremos tener un bosquejo del esquema de la organización política, ¿lo ven aquí arriba? Tenemos que tener una idea divina de lo que es una organización política. A eso es donde vamos. Entonces, todo lo que hagan en la vida, y esta ha sido una manera de vivir mía en lo mejor que puedo, y he fallado muchas veces, por supuesto, soy ser humano, es tratar de contemplar la idea y el resultado de la acción. Así vemos si estamos haciendo un buen karma, si hay motivos, si la imitación de la idea es lo más aproximada o la quiero hacer como yo quiero. ¿Lo ven? Como a mí me gusta, mi manera o no manera. Eso es lo que hace la gente. Entonces, aquí es donde Platón nos va a explicar que para realizar la obra, ¿qué obra? El esquema de la organización política, el bosquejo, ¿verdad? Y recuerden que todo esto hay que llevarlo a la vida personal. Cuando vamos a hacer un bosquejo, que es ah, poner las ideas iniciales de lo que vamos a hacer del proyecto, ah, tenemos entonces que dirigir la mirada interna, que es la contemplación, en dos direcciones, en en cada una de ambas direcciones. Esta palabra es muy importante, porque eso es lo que tenemos que hacer. Si se nos olvida una o la otra, estamos, como decimos en filosofía, metiendo la pata. Entonces vamos a ver las dos direcciones nuevamente. Primero, hacia lo que por naturaleza es justo, bello y moderado. Esta es la virtud temperancia. ¿Cómo se dice en español? ¿Alguien sabe temperancia? Temperancia, gracias. Temperance, en la moderación, el camino del medio. Templanza, ¿no es, Martín? Temperanza, no sé, Templanza. templanza, templanza. A Que ver, alguien nos puede. en inglés, ¿cómo le dice? A ver, yo lo tenía por aquí en inglés. Templanza El, son. temperanza, bueno, pero ya saben, es la moderación, el camino del medio. Ujú. Aquí las tengo sí, bueno, aquí dice sofrósine. Todo el mundo sabe lo que es sofrósine en griego, ¿verdad, Daniel? Esto es griego, ¿eh? Sofrósine en latín la llaman, esto es de Wikipedia, ¿eh?
la llaman temperance, que es autocontrol, Temperancia. moderación. O sea, todas esas palabras es similar, ¿verdad? Este es el problema de la traducción. En inglés, si supiéramos lo que es sofrósine, estaría claro como el sol. Pero gracias, Jimena. Hay varias maneras de ver la idea, ¿verdad? Y en la idea podemos traducirla. Entonces, fíjense bien, lo primero que hay que hacer es remontar nuestra contemplación, nuestro dharana dhyana, hacia lo más alto que podemos, que sea justo, que sea bello y que sea virtuosamente en un estado de templanza, de temperanza, de moderación, sendero del medio, ¿verdad? Que no haya favoritismo, míos o tuyos, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Y continúa, y todo lo de esa índole. Hay mucho más que esto. Pero nos está pidiendo que pongamos los ojos arriba, a contemplar qué, lo que está en el Buddhi. Que está en el Buddhi, en el plano de Mahat, Manas Buddhi, están las ideas arquetípicas, perfectas. Entonces fíjense la idea de logos, que esta es la idea en el Timeo y quizás la leemos dentro de poquito, y donde describe Platón que el demiurgo, que es el gran arquitecto del universo, el logos platónico o teosófico, contemplando la idea, establece el universo lo más bello que posible en la manifestación concreta. ¿Lo ven? Porque lo concreto nunca va a ser igual que lo ideal. Estamos. La idea siempre va a ser más perfecta. Si no, traten de ver un paisaje bello en su mente y píntenlo para que vean la diferencia. La idea original y luminosa, con un poder creativo que los impulsa a pintar algo bello, extraordinario, y cuando lo ven dicen, quedó bien, pero no me llena. Inclusive Leonardo da Vinci en la película que vi en HBO dijo eso. Esto no está bueno. O sea, fíjense, ahí está la idea. Entonces, esta es la idea del arte de Platón. El gran artista del universo son las ideas arquetípicas, las ideas primordiales. Son eternas. Entonces nosotros diríamos en su eternidad hay una perfección ya existente en el universo. Estamos filosofando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el demiurgo? ¿Qué hace el logos? ¿Qué hacen los dioses en todas las mitologías, todas las religiones antiguas? Contemplan esta idea del universo, crean una idea astral y después en la evolución de las jerarquías divinas, ángeles, dioses, etcétera, establecen el universo. Eso se llama el coro de las jerarquías divinas, ¿verdad? La procesión de jerarquías divinas en las religiones o en las mitologías. O el mismo Jehová, ¿verdad? En la religión judía es uno, y aunque vemos que usan las palabras en plural, Elohim es plural, y Blavatsky la usa como Dian Chohan, pero usan Jehová, que es singular. O sea, está todo ahí, primer logo, tercer logo, hay no diferencia. Pero sí están las palabras diferenciadas, ¿lo ven? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora viene un ser humano, ustedes y nosotros, y contempla lo que está ejecutado por la naturaleza, que es un árbol bellísimo, una puesta del sol, etc., y uno lo dibuja. Eso es lo que dijo Platón, de que simbólicamente la distancia, la analogía, pierde la tonalidad, pierde la perfección y cada vez es peor. ¿Lo ven? Y si alguien imita y copia la copia de la naturaleza de la idea superior, está más y más separada. Esto es importante verlo. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Han tenido esa experiencia? Emilce, por favor. Sí. Porque no es comprender, o sea, no mirar las formas externas, sino la esencia. Se está refiriendo
a la esencia de lo que Muy para bien dicho. nosotros la conciencia, ampliar nuestra conciencia, digo Exactamente. yo. Y eso significa dirigiendo a menudo la mirada a ambas direcciones, una de ellas a lo justo, a lo bello, a lo moderado y todo lo de esa índole, a la esencia de las cosas, ¿verdad? Blavatsky en la doctrina secreta lo llama el alma de las cosas, en el resumen de la cosmogénesis, que los videntes, los seers, los videntes, ven el alma de las cosas. Eso es lo que Platón está tratando de, y la voz del silencio, que veamos el alma de las cosas, la esencia de las cosas. ¿Bien? Y tornarse a esa esencia. Recuerde, dirigir nuestra mente a un estado mental de concentración, dharana, dhyana y samadhi. En samadhi ya nos nutrimos de ella. Y entonces, a su vez, por otro lado, a la otra dirección, fíjese bien, son dos direcciones, y esto es un ejemplo y una instrucción muy personal. Tómenla como si lo está instruyendo a ustedes mismos. Y a su vez, hacia aquello que producen en los hombres, fíjense bien, voy a hacer una organización que en este caso es política, voy a hacer un bosquejo, un esquema que a su vez, fíjense bien las palabras, que producen en los hombres, combinando y mezclando distintas ocupaciones, estamos haciendo un estado, para obtener lo propio de cada uno, que haya justicia. ¿Lo ven? Que haya una comunión entre todos nosotros, que al final podamos producir una armonía interna. Y por eso que nuestro primer objetivo de la Sociedad Teosófica es la fraternidad, tratarnos como hermanos y hermanas. Para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Primero, contemplar la idea de la fraternidad. Eso es arriba. La idea de la fraternidad tiene algo que es justo, que es bello, que es moderado, si no les gustan. A mí no me gusta la palabra moderado. Debe ser porque me gusta mucho el chocolate. Contenido. Pero así, sendero del medio, templado, sí, etcétera, etcétera. Todas esas son lindas palabras. Entonces, mirando la idea de la fraternidad en su aspecto que sea justo, que sea bello, que nos dé una forma en que no estemos como un péndulo, ¿lo ven? La moderación nos lleva a central. No estamos, que si te quiero mucho, que te odio mucho, que si te quiero mucho, que te odio mucho, ¿verdad? Ahí vamos. Entonces, producen en nosotros la idea de la fraternidad si la podemos contemplar. Pero nosotros no podemos ser fraternos si no contemplamos esa idea de la fraternidad y si no sabemos cómo se actúa fraternalmente. ¿Lo ven? Entonces, primero, hay que estudiar la idea, lo que queremos hacer. Ese es el primer paso. En este caso, vamos a hablar de un esquema, organización política, una constitución, o vamos a fundar una sociedad que todos seamos fraternos, como parte primordial, la primera. Entonces, tenemos que estudiar todo lo que podemos de la idea de la fraternidad, de la idea de la organización política, estudiar, buscar los detalles. Recuerden el método platónico. Partes al todo, el todo se contempla y se llega al uno. El uno es luminoso y tiene un poder extraordinario. El todo tiene el poder de conocimiento, te llena del conocimiento, te capacita para contemplar las cosas. ¿Lo ven? Entonces, hay un trabajo intelectual obligatorio que es entender la idea. Se nos dice, si eso ya no te preocupa, si no necesitas, es porque en vidas pasadas ya lo has hecho, ya es natural en ti. ¿Lo ven? Ya has hecho ese trabajo investigativo y ya lo que quieres místicamente en la unión con eso, ya lo sabes. Bien, entonces, la primera parte, buscar lo que vamos a trabajar. Buscar el nombre, la idea, su función, su descripción, sus relaciones. ¿Se acuerdan? Tenemos una conferencia
sobre eso. Ya he hablado bastante de eso, del método platónico. Y después entonces verlo cómo funciona dentro de uno, porque tiene en mí mismo tiene que aparecer esa cualidad. ¿Lo ven? Si yo estoy estudiando la idea de la fraternidad y puedo buscar todas las partes que la convierto y veo el todo, ahora la practico, ahora la hago mía. ¿La ven? Y si veo que reflejo fraternidad, y si veo que yo emano la idea de la fraternidad, entonces ahora la puedo contemplar y puedo tener un samadhi, y ahora estoy en la naturaleza verdadera de la fraternidad y la puedo describir, compartir, puedo obrar de esa manera. ¿Lo ven? Más o menos. ¿Sí? Eso es crudamente la idea que estamos trabajando. Vamos a abrir esto al grupo. Si ven el proceso que Platón nos describe, bienvenidos a los que acaban de entrar. Si ven el proceso, ¿verdad? Que hay que seguir y la madurez en ese proceso del alma de nosotros. Teresa, sí, por favor. Pues es verdad que poco puedo decir a lo que has dicho, pero quiero comentaros algo que viví ayer también, ahora en Semana Santa, aquí en España. Pues en la parroquia donde yo estoy, los martes se llama No hay misa, es la palabra. Y ayer fue hablar un sacerdote pavoriano, de los pavorianos. Los pavorianos son los que se dedican a los niños, a recoger todo esto, ¿no? Y fue impactante. Tenemos una televisión, un ordenador, y en la pared tenemos una pantalla y va reflejando. Y me emocioné bastante porque yo con los pavorianos, hace ya muchos años, estaba haciendo el voluntariado en la cárcel de aquí de Cáceres. Y bueno, cuando ya empezó a sacar todas las fotografías, entiendo nombres, los que han muerto, los que siguen, pues te emocionan, ¿no? Y me acuerdo que en el momento como ahora, que puedes expresarte, pues una persona dijo que la fraternidad tenía que empezar por ayudar al que lo necesita. Y recordaba que en Cáceres hay un paseo y en la acera se sientan los que están pidiendo, ¿no? Y decía que ella, pues ya ve, algunas veces cogía y le daba le echaba una moneda. Cuando ella terminó de hablar, pedí yo la palabra y le digo que es muy bonito, que es muy bueno, que tal, pero yo no lo hago así. Yo me pongo delante de esa persona, me pongo a la altura de sus ojos, le miro y le digo, ¿para qué está usted pidiendo? Me dice, para comer. Le digo, no se preocupe, yo le voy a llevar a un sitio para que coma y no tenga que pedir. Y algunos, es verdad que lo han hecho, y después ya, que es Cáritas, y después ya se le dice, pues puede hacer un trabajo, se le busca una vivienda, hasta que trabaja, todo eso, ¿no? Gracias. Y otros me decían, no, porque hay que ir a una hora determinada. Y entonces yo lo único que le decía, lo siento, pero entonces si no es para eso, no le puedo ayudar. Claro, pero gracias por compartir la idea de la fraternidad. Claro, pero Martín, hay la mentalidad de que pasas por allí como si fuera un perrito que está allí, le echas una moneda. ¡Ay, mira, mi conciencia queda tranquila! ¿No? Ahora, mira, no no podemos juzgar a 7.000 millones de personas, porque nunca, son diferentes que nosotros. Vamos a mantenerlo al nivel que estamos haciendo, que es llevarlo a la vida de uno y ver cómo uno mejora. ¿Ok? Vamos a dejarlo en la vida de uno. La empatía tiene que existir. Por supuesto, por supuesto. Entonces, gracias, Teresa. Carolina. Gracias, Martín. Según como yo lo entiendo más o menos, de lo que nos
acabas de decir, bueno, primero hay que como que buscar la información para poder acceder a esas piezas. Ujú, Después, asumir que no las tenemos completas. claro, Después, como empezar a ordenarlas. Después que empezamos a ordenarlas, pues cada uno le va a dar la perspectiva según su nivel de conciencia. Y ahí exactamente. cada uno va creando una realidad, una verdad o lo más cercano que puede según su nivel de conciencia a esa idea, tomando en cuenta que siempre vamos a tener las partes incompletas. Claro, muy bien dicho. Entonces vamos a rellenar algunos datos ahí. Lo que nos pide Platón es que el que está capacitado en una organización como un estado, un país, para hacer una constitución, es aquellos filósofos que pueden contemplar la idea de la justicia, ¿verdad? Si no, va a ser muy deficiente, va a ser muy torcida o muy personal. O sea, ¿lo ves? Ahora bien, en la situación que tú estás hablando, como tú lo comprendes, que está bien, ah, tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Hay que usar la práctica, por supuesto, que es la etapa de llevarlo a uno mismo, para ver cómo reacciona uno y cómo reacciona el prójimo. Cómo reacciona uno, ya vamos a ver al final del libro sexto, que Platón nos dice dos cosas. Si te sientes mal de cuerpo y mente, eso no es para ti, lo estás haciendo mal. Si tú estás en una organización y lo que tienes es dolor de cabeza y dolores de estómago, eso no es para ti. Y no puedes dormir, etcétera. ¿Lo ves? O sea, si no produce algún resultado bueno, no es bueno. Segundo, la otra parte muy, muy importante es que si uno no hace el trabajo de completar el todo, que es reunir las partes que más pueda, y Platón las describe como nombre, descripción, función, relaciones, y yo le agregué ilustraciones, conexiones, etc. O sea, lo ves, si uno no agrega un buen rompecabezas, ¿qué hace la mente de uno? Naturalmente rellena las lagunas con lo que uno quiere, naturalmente. Entonces ya tienes tu punto de vista cómo hacerlo. Y ahí se desvía uno de lo que es justo, bello y moderado. ¿Lo ves? Naturalmente, consciente o inconscientemente. Porque conscientemente decir, mira, esta parte no la veo bien, pero la voy a hacer como a mí me parece. Date cuenta que tú vas a llenar, tú y todos nosotros, las lagunas con la personalidad de uno. ¿Lo ves? Ahora bien, con la práctica y recordando que es una excelencia, hay que hacerlo mejor y mejor y mejor. Hay que hacerlo de uno. Hay que llevarlo al alma de uno y decir, de ese punto, con este esquema, voy a trabajar mi vida. No decirlo, sino hacerlo. ¿Lo ves? Es hacerlo. Y como excelencia, mejorar y mejorar y mejorar. Y ver cómo el mundo reacciona con una virtud, ¿verdad? Por ejemplo, si yo establezco una virtud política en un país y se van 7 millones de habitantes, de los 30, no quiero dar nombres, ¿verdad? 7 millones de habitantes salen. ¿Eso es una armonía para todos? Eso es lo que es Platón. Entonces, con una meditación, una contemplación interna de lo que es justo, bello y moderado y todo lo de esa índole, tiene que producir a la vez, combinando y mezclando distintas ocupaciones para obtener lo propio de esta gente que Homero lo llama lo que es divino y propio de los dioses. En otras palabras, la fraternidad, la idea que estamos contemplando va a aparecer iluminando las almas humanas. ¿Lo ves, Carolina? Recuerda eso, uno llena lo que no sabe con la mente consciente o inconscientemente. La mente siempre está trabajando, siempre, y siempre nos está ayudando a llenar las lagunas. No podemos trabajar con lagunas, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo de la mente. Ahora, la mente tiene una parte esencial, usía en Platón, que es la que recibe, es el principio manásico en nosotros, ¿verdad? Usía, la esencia que nos hablaba Emilce. Eso es natural, permea todo nosotros.
y funciona de esa manera. Lo que sabe va a llenar con lo que sabe, lo que no sabe, o va a inferir, o va a decir esto es lo que a mí me gusta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de las partes al todo, lo mejor posible, practicarlo, hacerlo uno, contemplarlo, ver cómo está reaccionando y así va progresando uno. Y feedback, ¿cómo se dice? Feedback en español. Hace retroalimentación, algo así, ¿verdad? Bueno, tenemos a Daniel no hablado y a Milce. Ajá, entonces voy primero. Sí, sí. Bueno, yo agregaría también que era lo que estábamos conversando en un principio, que fíjate que vino al mismo caso, que aquí habría que reforzarlo. O sea, no, ya lo conversamos y creo que está muy claro, pero pienso que hay que reforzarlo y tenerlo en cuenta qué es lo importante del estudio. Claro. Porque hasta no tener claro, siguiendo con el ejemplo de la fraternidad, lo que realmente es la fraternidad, como decimos, no lo podemos contemplar. Si la idea está mal, no vamos a llegar nunca a la verdadera contemplación de la fraternidad. Claro. Y es lo que pasa en el Estado, vamos a hablarlo desde el Estado como Platón. Si el fundamento está malo, pues toda la construcción va a estar mala. Perfecto. Entonces yo creo que ahí radica la importancia del estudio, que siempre, que es lo que estamos, como se dice, en la sala de la instrucción, estamos estudiando para poder ordenar bien esas ideas, comprender lo que queramos meditar o lo que queramos contemplar para hacerlo de la manera correcta y no Claro. caer en ese vacío o en esos errores de formar ideas que no son las correctas. Gracias, Daniel. Y uno de los problemas del estudio, de la investigación, es las diferencias de opiniones de todos los que uno estudia e investiga. Inclusive en la teosofía, cada teósofo, yo siempre he dicho, tiene su propia opinión de lo que es para Brahman. Lo más fundamental en la teosofía. Y entonces, y la idea de Atma, cada uno tiene su propia opinión. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que ser selectivo de acuerdo a nuestra intuición, ¿verdad? Y si estudia algo que lo confunde a uno, esto es lo que hay que hacer, sacarlo de eso, ver lo que es aceite y lo que es vinagre, y tomar el otro como algo histórico. De acuerdo a fulano de tal, dijo esto, ¿verdad? Pero no poner las dos al mismo tiempo. ¿Lo ven? ¿Lo ves? O sea, y separar y poner uno históricamente, una opinión. Eso es mi recomendación. Eso es lo que yo hago. Gracias, gracias. Emilce. Bueno, en realidad yo me anoté algunas cosas porque después me olvido. Platón dijo que la vida es un viaje desde la apariencia hasta la realidad. Entonces, esto que usted dijo, a mí me llama a pensar que el estudio en realidad no es una competitividad. No estoy compitiendo con nadie, sino que estoy ampliando mi cabeza, o sea, mi mente, digo yo. Porque esa competitividad no es altruismo, me va a llevar a algo que no es la fraternidad. Claro. Y me acuerdo que una vez me dijeron, vos cuando ves atrás de un tapiz hay muchos nudos y piolitas que quedan sueltos. Fíjate vos una cosa, que eso no es la belleza. La belleza está del otro lado, pero vos necesitas de todas esas cosas para lograr algo bello. Entonces, siempre creo yo que cuando hay una idea equivocada, pero si hay un altruismo, es como que esa idea mal se disuelve y se llega a la belleza, se llega a la integridad, o acercarnos por lo menos a la integridad. A Nada menos más. que es un cáncer y pone cáncer en todos lados, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que llaman el budismo los venenos, ¿verdad? Del alma. Hay venenos que envenenan y lleva a la destrucción de esa vida personal. De ahí que tenemos el bien y el mal, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con que todo es teosofía, todo es bonito, es una idea muy linda, pero hay que tener la virtud que es el coraje de saber cómo decir no, eso no es cierto.
Eso lo vamos a estudiar cuando veamos las 4 virtudes. Platón es muy fuerte en eso. Cuando tiene uno el poder discriminativo, intuitivo, de ver lo que es malo. Y no le vamos a sonreír, vamos a decir, eso es malo y aquí está el antídoto. El antídoto es que sea fraternal. Y si no es fraternal, ¿qué estás haciendo? Estás envenenando el todo, ¿verdad? Poner una Claro, gotica de arsénico en un lago es matar a todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado Digo, piensa como piensa, este es como yo pienso, es muy interesante, ¿verdad? La bondad siempre lo lleva a uno bien. Lo importante es lo que dije, como Platón dice. Si como lo haces y cuando lo hagas te sientas bien, no tienes dolores de cabeza, no tienes malestares estomacales, no necesitas un doctor ni un abogado, todo está bello lo que haces. Pero si no está resultando, no puedes dormir, la cabeza te da vuelta, no puedes trabajar, no puedes entrar en la persona. Bueno, es una persona negativa que en esta vida no hay nada, no hay nada. Y eso es muy tóxico, muy tóxico. Tenemos muy pocos años y tenemos que buscar la fraternidad donde podamos practicar la fraternidad. Pero yo no voy a practicar la fraternidad en un nido de serpientes venenosas cuando yo no tengo el antídoto porque me voy a morir. Yo no sé cuál es el antídoto para todo. Yo no sé el mantra de curar todos los venenos. Entonces yo tengo mucho cuidado con eso. Pero sí yo veo que hay de todo. Mira, hay gente para todo. Pero mira en ti mismo si sufres cuerpo y alma en lo cómo haces tu vida. Y si hay algún sufrimiento de alguna manera, entonces ¿dónde está la belleza de las palabras, ¿verdad? De lo ideal. El ideal es que hay gente, os digo, el plan divino es que hay que ir de lo bajo a lo superior, ¿verdad? Tú mismo lo dijiste. Y hay gente todavía tan venenosa, tan tóxica, que todavía está experimentando eso y eso es lo que está haciendo. Pero mira, esta gente con un toque de gracia puede subir al cielo, ¿verdad? Pues hay algo, ¿verdad? Como un momento así de, wow, estoy haciendo malo. Hay gente aquí que comenzó su vida muy malo, en guerrillas, no guerrillas, en drogas, etcétera, y de pronto cambió y ahora ayuda a la comunidad, etcétera, etcétera. Hay gente que cambia drásticamente. Así que todo es posible en esta vida, pero hay que tener cuidado cuando uno dice esto es tóxico. Esa es mi opinión. Pero no vamos a discutir sobre eso. Recuerden, Gracias. hay que verlo dentro de uno. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está haciendo tu trabajo? ¿Va hacia adelante, no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está la fraternidad? Lo mismo es un estado. Con esto podemos ver cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestra comunidad, cómo está dirigido el país, cómo está dirigido las organizaciones a las cuales pertenecemos, cómo está dirigido, cómo estoy dirigiendo mi hogar. ¿Cómo estoy dirigiendo mi propia alma? Que Platón ahora va a mostrar la analogía con el alma humana. ¿Lo ven? ¿Cómo la organizo? Y en esa organización estoy mejorando mi salud física y mental. Estoy viendo más allá de mi personalidad. Estoy viendo las cosas como son. Entonces ahí es lo bello de trabajar no de esta manera. De ahí que dice Platón, lo último que leímos la vez pasada, es ahora viene el borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y tanto borrarán como volverán a pintar. Pienso hasta que hayan hecho los rasgos humanos agradables a los dioses. En otras palabras, todas las cualidades que tenemos, que seamos a imagen de los dioses. Recuerden cómo comencé hablando de Platón. Somos una imagen de un arquetipo divino. Entre más nos asemejamos a ese arquetipo divino, más somos agradables a los dioses. En otras palabras, más iluminación vamos a tener en nosotros que ilumina esas virtudes, que iluminan esa gracia de los dioses, que iluminen a través de esas musas, en la medida de lo posible. Aquí viene el karma y la reencarnación. ¿Lo ven? En la medida de lo posible. Hay gente que hasta aquí llegó. No puede comprender más, no puede ver más allá de sus 5 sentidos. Bueno, está bien. Mientras sea bueno y no maltrate a nadie, que no sea tóxico en la casa, en el trabajo,
manejando automóviles, todo está bien, ¿verdad? Poco a poco va a ir. Pero si no, ahí está la ley, ¿verdad? Entonces nos dice, una pintura así llegaría a ser hermosísima. Y esa es la parte bella de nuestra alma. Una alma que trabaja de esta manera va a ser una alma hermosa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que refleja en ella todas estas imágenes espirituales, que son las virtudes. Las estudiamos, las comprendemos, las hemos llevado a la vida nuestra, hemos dado la retroalimentación, ¿verdad? Vemos cómo trabaja dentro de nosotros, fuera de nosotros, las hemos analizado, investigado, como dijo Sócrates, una vida que no ha sido examinada, ¿para qué la vamos a vivir? Somos un vientito así se lo lleva la corriente. Entonces, seguimos. Recuerden que en cualquier momento podemos retroceder y si hay alguna pregunta o comentario de estas 12, 13 reuniones que hemos tenido, no hay ningún problema, ¿ok? Y del futuro también. Aquí no hay problema. Pues bien, dice Sócrates, en cuanto a aquellos que decías que se podrían en orden de combate para avanzar sobre nosotros, ¿no los persuadiremos de algún modo de que semejante pintor de organizaciones políticas es el filósofo que le alabamos? Es el filósofo, el que tiene amor por la sabiduría, ¿verdad? Filosofía. Cuando los irritaba que pusiéramos en sus manos el Estado, ¿no se amansarán más bien al escucharnos ahora? Esto es lo que nos dice, en otras palabras, la voz del silencio, al final cuando dice, ok, te iluminaste, pero espera un momentito, esto es la última página. ¿No te recuerdas a lo que están sufriendo allá en la caverna de Platón? Así mismo lo dijo la voz. Ustedes tienen una mala traducción. ¿No se recuerdan? ¿Su corazón no les late con esa palabra compasión, compasión, compasión? ¿No tienen amor por sus semejantes? ¿Cómo van a escoger el nirvana y la renunciación? Entonces, esto es lo que es ablandar. Una persona que ahora va a darnos más, recuerden, esto es antes de la caverna, pero ya nosotros llamamos la caverna. Entonces, en la caverna, cuando llega la iluminación, viene ahora, que es el sentido de la vida, iluminarnos, la iluminación del Buda. Ahora viene escoger los dos senderos. Recuerden, hay un camino que nos lleva a un sendero. Al final son dos. Ese sendero nos lleva a la iluminación. La voz del silencio nos dice, ¿estás iluminado? Escoge. Renuncia o te liberas. Pero déjame decirte una palabrita más. Compasión. Compasión. ¿Hay algo de compasión en tu corazón? Sí, vuélvete. Vuelve. Entonces aquí dice, te podríamos decir algo que nos escuches. Yo sé que es un filósofo y estás irritado y quieres salirte de todo. Bueno, yo también, ¿verdad? Esta vida es insoportable a veces, ¿verdad? Entonces, ¿no quieres salirte de esto? Me quiero salir de esto, quiero ser un Buda de esos que se han iluminado y entonces aquí lo quieren tratar. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Hay que verlo en nosotros mismos porque eso no pasa todos los días. Con la iluminación que tenemos, que es al nivel de cada uno de nosotros, tenemos que tomar decisiones. Una es ser fraternal y otra es no ser fraternal. Una es decidir esto o decidir aquello. ¿Lo ven? Ser virtuoso o darle la vuelta, porque decimos con este no puedo. Y todo está bien porque estamos tratando en este camino. ¿Lo ven? Lo que no podemos es causar daño. O sea, matar, engañar, etcétera, etcétera. El octuple noble sendero. Entonces, tenemos que descubrir en nosotros mismos esa filosofía de la vida. ¿Está bien? ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Teresita. Sí, sí, porque has dicho algo que yo o no lo entiendo Ujú. o lo hago mal. Has dicho que cuando se tienen problemas o está tu cabeza muy
Ujú, muy ocupada y todo esto, pues no, no puedes tú hacer lo que podías hacer. Yo creo, Martín, ujú, creo, yo tengo un problema muy gordo, como todos sabéis, pero mi mente de aquí, de estar por casa, ujú, como yo ujú, digo, me dice muchas veces, con lo que tienes encima, estás en esto, estás en aquello, quédate en casa. Y yo le digo a mi mente, tú ujú, te quedas y yo me voy. Porque entiendo, Martín, que tengo otra mente ujú. interior, Claro, que es la que me mueve. claro, Esa es la que me mueve. Y claro. yo cuando estoy donde estoy, me transformo. Ujú, Estoy para el que viene con su problema ujú, cuando estoy en lo del cáncer. Y yo no le hablo de mi problema. Él viene a claro. que yo le pueda decir qué puedo hacer por ellos, ¿no? Por eso digo que, Está muy lindo, hermana. Yo todavía no he llegado ahí. Y esa es la vida del pero bodhisattva, ¿verdad? Estoy trabajando en claro, eso, hermana. Déjame mi caminito, que yo voy pues poquito a yo poquito. así me ha costado Ujú. años. Claro, claro, y Ha costado vidas, y años varias esto, vidas. pero Pero llegar a ese estado de bodhisattva, de maestría, de poder comprender que todo es karma personal y no el karma de mi atma, no interior. tiene karma. Eso es fabuloso. Y aceptar a todo el mundo, como lo decía Emilce, como es, y ayudarlo. Y dejar todo lo personal por lo impersonal, por la fraternidad. Ahí yo lo estoy todavía trabajando y déjeme que lo trabaje, poquito a poquito en esta vida. Y hay Poquito a gente que está muy poquito. adelantada, ¿verdad? Pero yo todavía no. Todo- yo siempre suelo decir que adelantada no es que sea, yo digo que será mi alma la que esté más adelantada. Bueno, no, Yo, no Teresa, el como alma de Tere, Teresa. Sí, como Tere, sí. estoy Gracias. con los pies en la tierra todavía. No, Gracias a gracias. vosotros. Teresita, muchas gracias. Gracias. Gracias a María, sí. vosotros. María. Sí, Platón, Ujú, en esta parte yo creo que dio pie a todas las utopías, para ujú, decirlo bien, ujú, que vinieron después, especialmente de las escuelas llamadas de los misterios, o sea, de todas las personas que pertenecían a este tipo de escuelas. Y entonces, una de las cosas que ojalá fuera así, como estaba usted diciendo, de que todos fueran sabios, ujú, que sean gobierno de ujú, sabios. ujú. O sea, y ahora veo que usted equiparó filósofo a sabio, y es verdad. Para Platón, Entonces, ¿verdad? Para Platón ese es como un sabio, ¿verdad? Que puede sí, contemplar la idea de la sabiduría y llevarla a la práctica. entonces yo Ujú. me pregunto, porque dice ahí, cuando los irritaba que pusiéramos en sus manos el Estado, ay Dios mío, y entonces todavía yo no he visto un gobernante en el mundo todavía que pueda, pues, que pueda ver esto, porque creo que Estados Unidos, con eso de los, se supone, de las personas, sociólogos, apolíticos y todo, que Ujú, hacen ujú, que eligen al presidente de los Estados Unidos, ujú. creo que contemplaron esa idea con eso, que no era el pueblo, que era Claro. emocional, etcétera, etcétera, sino Porque eran que masones, ¿verdad? Ellos habían estudiado a Platón, sí, y hicieron una eso mismo, constitución basada en esto, ¿verdad? Esto está bien explicado por este señor masón Manly P. Hall, Man que, Beaver, sí, que él hizo un libro sobre la vida secreta de los Estados Unidos, los Estados Unidos, sí, y ahí explica cómo hicieron la constitución y en la mitad, él explica que eso está grabado en un acta, en la mitad de la discusión total de eso, apareció, se abrió la puerta y sí, apareció el maestro de ellos y le dijo, vamos a hacerlo de esta manera y se fue. Así mismo. Y todos se tranquilizaron porque el 90% eran masones. Así llegó el gran maestro y puso las cosas claras ahí. A eso se claro. recuerdo a Manly P. Hall. Muy linda la historia de la Constitución de los Estados Unidos. O sea que Eh, se ha querido seguir Ujú, llevando a cabo este proceso que está diciendo aquí Platón. claro, claro. Y los Es romanos también trataron. ah, el, el- había un Marco emperador Aurelio. romano
Marco que, Aurelio. claro, que Ujú. le dio, no Marco Aurelio, otro, que le dijo a Plotino, uno de los grandes neoplatónicos, Ah, le sí. dijo, sí, te voy a dar una tierra para que hagas tu estado y lo vamos a llamar Platonópolis. Y entonces él fundó Platonópolis, Plotino, pero Plotino era un filósofo, ¿verdad? De verdad, verdad. Vi otra mano, gracias María, eso es muy cierto. Y esa es la finalidad, ¿verdad? De la teosofía, ser un filósofo que contemple la justicia. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Martín, gracias. Fíjense que ahorita se me ocurrió, ha hecho muy complicado toda esta Ujú. lectura de Platón, Ajá. principalmente porque usted que está haciendo esa comparación, o desde el punto teosófico que lo está Ujú, viendo, es ujú. por eso que se me está haciendo más complicado. Ok, vamos a ver si lo Porque yo podemos mi confusión, desencomplicar. Sí. ajá, mi confusión estaba, por ejemplo, esa mente, ahorita lo acaba de decir la hermana, esas dos partes de la mente, ¿no? Y recuerdo Ujú. yo que Platón hablaba de dos mentes, la Claro. concupisciente y olvidé la otra. Bueno, Bueno, el punto que racional e voy es que irracional. la Irracional, racional irracional. y la irracional, ajá. Irracional. Entonces, ahorita, por ejemplo, con lo que están hablando, Ujú. se me ocurrió una analogía Ok. y creo que no sé si lo estoy entendiendo bien por lo que ahorita se está comentando. Platón decía, para que alguien gobierne, tiene que tener pues sabiduría, ¿no? No sé si Claro. conocimiento, pero él decía sabiduría. Por lo tanto, los gobernantes tienen que ser filósofos. Por supuesto. Esa analogía ahorita yo la entendí. Si ese gobernante tiene el conocimiento y la sabiduría para gobernar una, una polis, Ujú. entonces va a ser justo con, con, pues, con el país, con el gobierno, con el Claro, Estado. claro. Acabo de invertir esa analogía en uno mismo. No es lo Entonces, mismo, porque la analogía falla al invertirse. y el autoconocimiento que finalmente viene siendo ese conocimiento, sabiduría para gobernar el estado interno, vamos a decir, ya lo estoy hablando en individual. Ujú. Aplica el mensaje que nos está dando Platón en esto, aplica en esa sabiduría del autoconocimiento para entonces gobernar. Por supuesto, Estoy porque hablando ya. si no hay autogobierno, en el Ajá, sentido de que tu aspecto más elevado te gobierne a ti, tú no puedes afuera de ti. Recuerda, esto hay que vivirlo. Eso lo leímos en la parte anterior. Hay que, dentro, en las ocupaciones de nosotros, hay que ver lo que producen en nosotros. Entonces, cuando uno asimila una virtud, la justicia, por ejemplo, y uno es político por naturaleza, entonces es una fuente de justicia que va a establecer en la sociedad, porque la tiene adentro. Ahora, ¿qué pasa, Sergio? No sé si eso te aclaró. Hay que ser un filósofo y el filósofo tiene dos partes análogas, que es adentro y afuera. Adentro es cómo uno gobierna el alma de uno y afuera cómo uno gobierna las acciones y los oficios afuera, que es la familia, la comunidad, la ciudad, el país, el planeta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una analogía muy importante. Ahora bien, ¿qué ocurre que cuando el gobierno no es filósofo? Porque lo que quiere Platón es que el filósofo establezca el plan del gobierno, el esquema de la organización. Nosotros ya lo llamamos la constitución. Cuando uno no es filósofo, debería entonces seguir una constitución que está o fue creada por filósofos. Y entonces imita. Ahí viene la parte de la imitación, ¿verdad? Imita lo ideal. No siendo ideal, esa persona puede imitar. Por ejemplo, no siendo 100% fraternal, imita la fraternidad. ¿Lo ves? Y entonces, viendo cómo reacciona, si hay bienestar popular de cuerpo y de alma en los ciudadanos, si no están enfermos de cuerpo o de alma, hay que hacer unas correcciones.
¿verdad? Si está bien, se sigue. ¿Lo ves? Eso lo hace, es un doctor del alma y del cuerpo, un político, que es muy contrario ahora. Por eso la constitución inicial es muy importante, porque sabemos que no existe personas que son perfectas, filósofas en el gobierno, porque no hay tantos. Y ahora, por ejemplo, el Congreso aquí tiene cientos de congresistas. Muy poca gente son filósofos o les interesa la filosofía. Para ellos tienen la política adentro, ¿verdad? Pero el ideal está un poco fallo. Entonces, fíjate dentro de ti, ¿cómo organizas tu alma y tu vida? ¿Cómo organizas tu alma y tu vida fuera de ti? ¿Cómo organizas lo que está fuera de ti con lo que está dentro de ti? Y si todo eso va hacia una evolución espiritual, ¿lo ves? Para que todos vayamos evolucionando y no hagamos barreras a nadie. Eso es la vida filosófica de Platón. Si no la podemos, hay que imitar a lo mejor. Eso ya lo habíamos visto un poquito antes. Imitar al que es filósofo. De ahí que hay que tener buenos libros, hay que tener buenas referencias, buenos modelos, ¿verdad? Para imitar. Y no sé si esto te aclara. Esa imitación es muy importante porque nosotros todavía no somos Tian Chohans. Nosotros todavía no somos Mahatmas como los que enseñaron a Blavatsky. Tenemos que tener algo humano, por eso estamos aquí. Y tenemos que descubrir lo que es, ¿verdad? Entonces, esas lagunas están llenas de ilusiones, de estados mentales, de visiones que nuestra personalidad las llena. Hay O por mucha ignorancia, verdad en eso. ¿Ah? la personalidad, por ignorancia, digamos, Sí, ya eso lo o va a cubrir personalidad, ¿verdad? Platón a Sí, sí, final sí, del sí, sexto, sí, ya lo ¿verdad? El entendí. mundo de la opinión, que ya tú lo has leído, y el mundo de la inteligencia, ¿verdad? Estamos en un porcentaje de inteligencia y un porcentaje de opinión. 100% de inteligencia es un Mahatma. 100% de totalmente erróneo es un animal. De ahí vamos, ¿verdad? De animal a Mahatma, por decirlo así. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Entonces la teosofía es platonismo en ese sentido. ¿Lo ves? No Bien. sé si aclaramos un poquito más. No se puede aclarar Sí, 100%, pero no tengo la sí, sí, capacidad sí. ni la claridad misma de llevarte Ujú. de la mano de donde estás a donde debes de ir, que sabemos a dónde vamos, la iluminación, pero los peldaños hacia la iluminación. Para llegar a la iluminación hay que usar ese método platónico o budista o de la voz del silencio. Hay que comprender lo que es la iluminación. Hay que reunir todas las ideas de la iluminación. Hay que entonces llevarlas adentro de uno para ver si eso explica lo que es la iluminación Ujú. de acuerdo a mis meditaciones. Tercero, si lo llevo al público fuera de mí y dentro de mí a actuar de esa manera, me estoy iluminando e iluminando a otros. Cuando la gente se me acerca, se sana. Cuando yo estoy por dentro de mí, estoy sano de cuerpo y de alma. ¿Lo ves? Entonces está un darsana, una visión de la iluminación. Darsana, algo así. Depende del acento. Entonces hay una visión de la realidad. Ahí es donde vamos. Sí, Ahí es donde va Platón. Esa es la idea del sol fuera de la caverna. Entonces sí. Platón nos lleva de la mano. Tenemos que saber dónde estamos, qué tenemos de sabiduría o conocimiento, qué tenemos de ignorancia. No llenar la parte de ignorancia con lo que a mí me gusta, observar y Ujú. criticar al prójimo, porque Sí, sí, creemos que sí. sí lo sabemos, ¿verdad? Sí, Sino simplemente poner a realizar dentro de nuestra vida y tomar nota y mejorarnos. Es una excelencia, ¿verdad? sí. Y ese es el filósofo. Dime. Puedo ver las malas decisiones del político que me gobierna Ajá. externamente, o sea, el político, el Estado o el gobierno, pero no veo, no tengo tan claro ver las malas decisiones que me gobierna esa mente, o bueno, ahí ya no lo tengo claro, eso que a mí me gobierna internamente o personalmente. Sí, sí lo entendí, Martín, Ok, sí me lo ¿lo, aclara. lo ves como la mente de uno llena las lagunas? Sí. Y ves cómo llena lagunas en todo aquello que no tenemos, que no esté iluminado, porque es un vacío que hay que llenarlo. Hay un vacío en ese pleno que es la totalidad de nuestra alma
que hay que llenarlo con lo que nuestra personalidad quiere, o no quiere ver, o no quiere participar, o no quiere esto, ¿verdad? Y ahí estamos en la batalla. Esa es la batalla de Krishna con Arjuna. Arjuna, míralo de esta manera, pero ¿por qué no esto? ¿Y cómo hace esto? ¿Y cómo hace el otro? Las preguntas de Arjuna. Muy lindo, ¿verdad? Este es un camino Sí, muy sí, sí. lindo. Y lo de Platón es bellísimo. Vamos a continuar aquí. Entonces la última pregunta es, ¿acaso que los filósofos no están enamorados de lo que es y de la verdad? Ahora bien, la palabra es Atma para nosotros, o Brahman, ¿verdad? La realidad y de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquello que, habiendo contemplado lo que es, estamos iluminados. Esa es la verdad. Por eso no hay camino, es así, ¿verdad? El camino es el trabajo que hace uno. De pronto es un momento, como dicen los budistas, es un satori, wow, en Japón, un satori. Llegué a es un wow en nosotros, un momento de apertura. Todos hemos tenido esos destellos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Y Platón nos va a explicar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es eterno, lo que es inmutable, ese principio, esa esencia, ¿verdad? Y entonces, y de la verdad, aquello que es verdadero es el Dharma del budista, ¿verdad? Tener la mente del Dharma, la mente del Buda, es tener esa constitución interna que es igual adentro y afuera, con Alaya en la voz del silencio, la verdad. Hablo de budismo porque yo sé que a Lucila le gusta mucho. Disculpa, Lucila, si meto la pata. Pero ese enamoramiento, lo sentimos, enamorado de lo que es y de la verdad. Ese es ese Cupido, ¿verdad? Eros, el amor, la flecha, la atracción. Eso es lo que Blavatsky nos dice, que el manas como principio, como su esencia, es de doble función. Gravita hacia arriba o desciende hacia abajo por los intereses personales, ¿verdad? Los deseos personales, tanja, y otras, klesha, y los escándalos que tenemos nosotros. Entonces, ese enamoramiento es gravitando hacia arriba o hacia abajo. Se cae así en gravedad por el peso de la gravedad del kama. ¿Sí? Bueno, Perdón, dime, Dora. Sí. es este Eros en sus dos aspectos, ¿no es cierto? En sus dos Muy cierto. aspectos, Muy cierto. el que nos menciona en el banquete, Muy una cierto. parte, pero el otro Eros es el que nos está hablando aquí, Aquí no está hablando de aquel Eros del otro. que nos vaya a dar la llama del amor, ¿verdad? Ujú. Sí. El otro es una flechita de abajo, ¿eh? Con un ancla. Eso. Es un ancla de Ujú. abajo, ¿eh? Es algo así. Está muy cierto, ¿eh? Deberíamos leer esa parte de... Bueno, Ujú. Blavatsky cita mucho el banquete, ¿verdad? Y sobre todo en el antropogénesis. Entonces dice, sería insólito. Fíjense que lo ven. No podríamos convencer a un filósofo de que nos ayude porque no están ellos enamorados de lo que es y de la verdad. ¿Y por qué no nos ayudan? ¿Por qué? Ahí hay algo en esa naturaleza que todavía no está trabajada. Y eso está referido en la voz del silencio como los patriarcas budas, que hay muchas opiniones de los patriarcas budas. Pero una de ellas, la que usan los maestros y Blavatsky en la voz, es aquellos que van egotistamente, como un rinoceronte, hacia la iluminación y no quieren saber nada de nadie. Pero eso no es así en todas las sectas o cultos o formas de budismo, ¿verdad? Sino eso es un tipo humano en algunas partes, ¿verdad? Pero en fin, es una persona que decide, no, habiendo iluminado, yo voy a estar arriba, me voy a quedar arriba, ¿verdad? Ese es Están enamorados de la luminosidad, del poder de esa luminosidad que ahí quedan. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos evitar eso? A nosotros que nos interesa muchísimo la voz del silencio, los dos senderos, ¿verdad?
¿Cómo podemos evitar estar atrapados por un aspecto de nosotros, una naturaleza de nosotros que no oye la compasión? Piensen en eso, ¿verdad? Piensen en eso. Es muy interesante descubrirse a uno mismo. Y recuerden, uno no lo va a saber con exactitud cómo va a reaccionar hasta que no esté iluminado. Porque ahí es donde nos dice la voz del silencio. Cuando estés iluminado, escoge. Tampoco eso dice. Digo, no, creo que me salté esto. O que su naturaleza, su alma, ¿verdad? Tal como la ha descrito, no es propia de lo mejor. Nuestra mejor naturaleza es una alma iluminada, ¿verdad? Manastayasi, una alma iluminada por Buddhi. Es lo mejor que tenemos, ¿verdad? Tenemos actualizado o tenemos como posibilidad. Después vamos a estudiar mejor lo que es Manastayasi. Vamos a estudiar, recuerden, para estudiar, sí, Dora, para estudiar Manastayasi vamos a hacer lo que siempre hacemos. Fundamento, la clave de la teosofía. Expansión con la voz del silencio y Platón. Si alguien tiene citas de otros libros chéveres, como el Bhagavad Gita, etc., está bien. A mí ya se me ha olvidado bastante el Bhagavad Gita. ¿Vi una mano? Sergio, la quitaste. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué semejante naturaleza, si da con las ocupaciones adecuadas, no llegará a ser perfectamente buena y filosófica? Si es que alguna puede serlo, porque aquí está diciendo la gran mayoría no, ¿verdad? O dirán que más bien llegarán a serlo aquellos que nosotros hemos excluido. Entonces, esto es una reflexión en la naturaleza humana. ¿Qué naturaleza humana en esta perfecta organización no va a ser perfectamente buena y filosófica? Recuerden, la verdadera educación es aquella que al alma humana se le da el tiempo y la nutrición para que se ilumine. ¿Es cierto? Y esa nutrición va en dos maneras en Platón, que también la vamos a ver en un futuro, que es tener un trabajo en la sociedad donde compartan su esfuerzo con otros, es el aspecto social, y el aspecto interno donde tenga todas las posibilidades de descubrirse a sí mismo, la autorrealización. ¿Lo ven? Pero en el mundo que lo rodea, esa persona es social por naturaleza. La esencia del ser humano es ser social. Ahora hay gente que lo tiene muy atrofiado por golpes de la vida, de escándalos de vidas pasadas, problemas, etcétera, etcétera, tienen esa parte social muy atrofiada. Eso se ve a cada rato, ¿verdad? En nuestra sociedad hay de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros primero para cuidar que nuestra alma no caiga en esa, vamos a llamarla depresión, ceguera de la iluminación, del camino iluminante, de buscar en nuestra naturaleza la autorrealización? ¿Cómo llegamos a no sufrir? ¿Cómo llegamos a no tener malestares en el alma y en el cuerpo? Y cuando yo digo malestar del cuerpo, no digo que nos pegó el flu porque la vecina tenía flu y me la pasó. Eso no. Estamos diciendo que quizás sí, pero no. Estoy diciendo que salga una úlcera porque tengo una indigestión cada vez que hago esto, me hacen esto y no puedo dormir. Y ya, ¿entiendes? Ya la sangre está elevada, la presión está elevada y ya tengo bueno, etcétera, etcétera. O como tan mal, ¿verdad? Y tomo tanto el hígado y el intestino y el vaso. ¿Entienden? Estoy hablando de que uno se está destruyendo a uno mismo por la falta de educación o simplemente por escape, drogas, etcétera, alcohol, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Eso es nuestra naturaleza, la autoeducación. Yo sé que hay muchas conferencias bellas y muchos libros bellos sobre esto. Estúdiense a sí mismos, vean cómo trabajen. Estamos aquí por alguna razón, ¿verdad? Y eso es para llenar las lagunas que están llenas de nuestra personalidad con lo que es universal, bello, justo,
moderado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a seguir para ver a dónde va Platón? Claro que no. Se enfurecerán todavía al oírnos decir que antes que la raza de los filósofos o la clase de los filósofos obtenga el control del Estado, no cesarán los males para el Estado y para los ciudadanos, ni alcanzará su realización en los hechos aquella organización política que míticamente he ideado en palabras. Esto es lo que citan de Platón bastante, los que hablan de Platón. Que hasta el que filósofo no controle el Estado, le dé una organización con una educación filosófica, ¿verdad? El Estado y los ciudadanos, lo estoy haciendo en positivo. Miren la transformación. Él lo escribió en negativo para verlo en positivo nosotros. ¿Lo ven? Reflejado. Cuando lo vemos reflejado, vamos a ver lo que es positivo. Tenemos que ser un filósofo, amar la verdad, amar la sabiduría, para que cuando en ese control de nuestra alma y de nuestra vida cesen los males dentro y fuera de nosotros. ¿Lo ven? Y los políticos, que cesen los malos en los ciudadanos. ¿Para qué? Para que esa organización política, para que mi alma se organice de esta forma míticamente ideado en palabras. Esto es lo que habíamos hablado al principio de el Logos, el arquitecto del universo, el demiurgo, míticamente, idea de la ideación cósmica manifiesta en un universo. Ahora nosotros mismos vamos a manifestar una vida interna y una vida externa que se asemeje a esta ideación cósmica. Palabras de la doctrina secreta, que quizás algunos de ustedes no la trabajen. Entonces, para la realización de todo esto necesitamos un filósofo que esté en control del Estado, que dé una constitución y jueces que la sepan manejar, porque el ser humano normalmente choca de excesos a defectos. Entonces tenemos a María Alvarado, hermana. María Acevedo. Yo creía que era otra María. María Acevedo, discúlpame, Dora, gracias. Usted sabe que en la universidad yo me tuve que leer a Marx. Me obligaron a leer a Marx, en otras palabras. Okay. Y lo que leí de Marx en varias partes se parece a este párrafo. El problema es que yo quiero saber cómo fue que lo llevaron a la práctica, pusieron el libro al revés. Por el ser humano mira, el problema de los seres humanos, en mi opinión, cuando son presidentes o jefes de un Estado, es que comienzan idealmente, un ideal platónico, por supuesto, ¿verdad? De un Estado. Todos han estudiado Platón y la República de alguna manera. Y entonces hay unos poquitos que no, ¿verdad? Pero saben que hay un Estado ideal, hay una constitución ideal. El problema es que el ser humano, en un momento dado, y estos son los directores de organizaciones, presidentes de corporaciones, jefes de Estado, al pasar los años creen que el Estado les debe y empiezan a robar. Sí, yo me he sacrificado toda la vida por el Estado. Estos 100.000 millones de dólares no es nada para este Estado. Estos 10.000 dólares no es nada para mí. Y comienzan a sacarle cosas. ¿Entienden? Creen que le debe. Se le perdió el amor, lo que nos decía Emil. Se le perdió el amor. Se perdió la esencia del trabajo. Se perdió el corazón. ¿Verdad? Se perdió el ideal. ¿No les parece, María? Y a todos. ¿No les parece? ¿No han visto por qué corporaciones y asociaciones de pronto? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un gurú que dice, yo me he sacrificado por ustedes, yo he sido célibe por 40 años, pero mira, ahora quiero 8 secretarias y empieza el problema, ¿verdad? Y cuando lo descubren, se cierra, pues. El gurú ya se desacredita, ya comienzan a creer que se les debe.
pero no se les debe, eso es lo que dice Platón. Eso hay que hacerlo por amor a la sabiduría. ¿Lo ven? Un Y verdadero filósofo. como María. dice Krishnamurti en la educación, Ajá. si es por eso, nosotros estamos años luz de realmente que los ciudadanos tengan esa conciencia. Bueno, por lo menos tenemos las buenas fuentes para educarnos, pero hay muchas máquinas negativas que no quieren que esto trabaje por las cosas personales y colectivas de esas organizaciones, religiones, etcétera, que quieren que su modelo es la que trabaje, ¿verdad? Que todos sean de esta religión, que todos sean de esta posibilidad política, que todos sean de esto, etcétera, etcétera. Dora, sí, y después Emilce. Sí, en este caso sería el amor a la humanidad, ¿no es cierto? Muy Amar cierto, el amor a la muy cierto. humanidad, lo que dicen los maestros, la huérfana, la humanidad. Muy Ahora, cierto. analógicamente, Sí. este párrafo que está en verde, podríamos decir de que Manas Taihasi tome las riendas y Manas acepte y gobierne Claro, nuestros actos, nuestro claro, día a día. claro. Eso es utópicamente Idealmente. ideal, Sí, idealmente, ¿no? sí. Pero esa sería la Entonces analogía. Ahora, ok, dime. Quería mm, comentar un poco sobre eso, cómo llevarlo a cabo. Simplemente las sí, visiones sí, de Manas Taihasi, las visiones, la iluminación, la sabiduría que Manas Taihasi nos proporciona a la mente. Ahora la mente, nosotros mismos, ¿verdad? Los estados mentales nosotros tenemos que tener la fuerza de voluntad y la responsabilidad de llevarlos a su realización. No decir, oh, yo veo lo bello. Bueno, pero tu alma es un desastre y lo que estás haciendo es un desastre. Sí, pero yo veo lo bello, déjame hablar de lo bello. Sí, pero tú eres un desastre. O sea, ¿lo ves? Entonces, hay una responsabilidad ahora con lo que estás diciendo que es fundamental en Platón. Las visiones, las claro. realizaciones, ¿verdad? De Manas Taihasi, que son esas iluminaciones y contemplación, hay que, primero, darse cuenta que las tuvo y segundo, trabajarlas, llevarlas adentro. Entonces sigue, Dora. Discúlpame No, que... hacía un comentario de que en la historia de la humanidad también se han dado casos como en la Grecia antigua, Pericles, Pericles. que Sí, claro, dirige y crea un estado. claro. Tenemos en la India al que difunde el budismo por el Ujú, que manda. claro. Y en Roma lo último a Marco Aurelio, que Mm, trató de vivir sí. Y filosóficamente, su padre trató de, político, Antoninos, ajá, que aprendió de su pero padre, Adriano, y bueno, los, todos los antoninos, ¿verdad? Toda esa parte de sí, los sí, antoninos fueron eh, muy hombres filosóficos. es la única generación que creo trató a partir de Marco Aurelio y fue disminuyendo hasta el último de los, hasta el Ujú. hijo de Marco Aurelio, ¿no? Oh, digo, que se llama Pero que Cómodo, ya no, con ese cómodo, que nombre. ya lo llevó al otro extremo. Oh, totalmente. Eh, ¿Qué hay? Eso es lo que en la doctrina o en la filosofía nos dicen que estos serían los manús, ¿no es cierto? Aquellos que agarran las riendas y tratan de dirigir a estos grupos humanos con estos ideales platónicos, Ujú, porque ujú. tenemos al mismo Pitágoras que trata de crear este mismo estado y Sí, todos sabemos el resultado sí. que Por eso, entonces fíjate, nuestra práctica es en nuestra alma, en nuestra individual. casa, en nuestro trabajo, en organizaciones que trabajamos y creamos, y como aporte a la comunidad, a la ciudad, al estado y al país y al planeta. Ese es nuestro. Cada vez que uno avanza en esa escala, es más poquito lo que contribuye, ¿verdad? Al planeta,
Bueno, no echar basura en la calle, no echar aceite. O sea, ¿te entiendes? Pero Más en mi alma pequeños, tengo algo que puedo controlar 100%, como tú dices. Manastai Chasi, ahora al principio manásico, toma responsabilidad. Tuviste una visión, comprendes esto, llévalo a la práctica y vamos a mejorarlo. Y va con mejores visiones. Mejor visión es más iluminación, más poder, más entendimiento, más comprensión, más fuerza de voluntad, ¿verdad? Abrir los ojos para discernir más. Y entonces sigue, Dora. Me No, encanta perdón. interrumpir. No, está muy bien. Está bien. Sigue adelante y gracias. Bueno, tenemos que pasar a Emilce. Emilce, A mí dos cosas me llaman a pensar, que pierden el sentido de la unidad y se olvidan del servicio, porque ellos están ahí haciendo un servicio, no sí, están en el trono del rey. exactamente. Muy bien visto, muy bien visto. Entonces cada uno véanlo, ¿verdad? Véanlo, porque primero en ustedes mismos, ¿verdad? ¿Cómo pierde uno la idea del sendero a la autorrealización? Recuerden, auto es self, atma, la realización del atma. ¿Por qué lo hemos perdido? Lo hemos tenido, lo tenemos, ¿verdad? Blavatsky nos dice en todo el mundo, tú eres Buda, ¿verdad? Tú estás iluminado. Oh, ¿de verdad? Porque no está lo que dice Dora. Hay que hacerlo. No perdamos ese ideal. Vamos a terminar con la primera parte, que es la 502, que ya tenemos hora y media. Él dice Glaucón, probablemente menos que más. Entonces Sócrates le dijo, en lugar de decir menos, ¿no prefieres que los demos por absolutamente amansados y persuadidos para que avergonzados, si no por otra cosa, estén de acuerdo? Entonces aquí es al filósofo que dice, yo soy un patriarca Buda, no quiero bajar a la caverna. Hay que avergonzarlos. Hay que decir, hay compasión en el mundo. No se te olvide. Y hay lindas películas de esas. Cuando encuentren una, compártenla en Hollywood. De gente que dice, hasta aquí llegué y se va, y entonces vuelve y ya iluminado, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Y espero que si tienen alguna pregunta o otro, lo pueden hacer en el chat. Para eso tenemos el chat, ¿verdad? Y me gustaría poner esta. En el chat pueden tener preguntas, por eso estoy pidiendo para poder tener un chat en el WhatsApp que sea continuo, que si no pongan otras cosas, ¿verdad? Para poder continuar. A veces yo pongo una palabra y de pronto no sé cuándo la puse porque ahí parece una cartelera, ¿verdad? De cosas. Yo sé que todos quieren compartir, pero habría digo yo, podamos compartir lo de Platón. Gracias a todos.